Dios le bendiga, hermanos y amigos, en este hermoso día que el Señor nos concede y nos permite estar aquí a través de estos medios. Quiero dejarle una porción de la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay una palabra, una respuesta de Dios para nuestra vida que nosotros podemos tomar y agarrar de la palabra del Señor, lo que Él nos dice aquí en San Mateo 14:22. Estaremos leyendo, mis hermanos, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Es la porción de la palabra, San Mateo 14:22. Dice la palabra así: enseguida que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e hizo delante de ellos a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas y por el viento, que era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mis hermanos, que la palabra del Señor nos dice la fe que tuvo Pedro, cómo él estuvo y cómo los discípulos obedecieron la voz que el Señor les dijo, que pasaran al otro lado, a la otra ribera, que se movieran de ese lugar y estuvieran pasándose al otro lado de la ribera. Dice la palabra del Señor, mientras tanto que el Señor estaba despediendo a la gente, después que ellos habían comido, después que el Señor había hecho la multiplicación de los panes y los peces, el Señor empezó a despedir a la multitud y le mandó a los discípulos que ya se fueran. Y él vino, dice la palabra de Dios, entrando la noche, él subió al monte y fue a orar a su Padre. Y mientras tanto los discípulos ya iban en camino, me imagino que eran de eso de las 6, 7 de la tarde. Quizá los discípulos no querían ir porque estaban cansados ya de estar ellos sirviendo a la multitud, dando el pan, dando la comida. Quizá ellos ya no querían, ya estaban cansados, pero sin embargo escucharon y obedecieron la voz que Dios les dijo, que los mandó al mar, que navegaran y que pasaran al otro lado de la ribera mientras él estaba orando a su Padre. Y los discípulos hicieron caso, mi hermano. Ellos se fueron, se tomaron de esa palabra y empezaron a ir, ¿verdad? Empezaron a meterse en el mar y para pasar la otra ribera. Y dice la palabra del Señor que a la tercera vigilia de la noche, dice la palabra que me imagino que era dentro de 3 a 6 de la mañana, cuando los discípulos venían y estaban azotados, dice la palabra del Señor, por los fuertes vientos que eran contrarios a ellos. Me imagino que ellos iban remando para adelante y el fuerte viento los regresaba, las olas bravas y la tormenta que estaba, mi hermano. Me imagino que ellos querían avanzar, pero ellos no podían avanzar porque era contrario el viento que estaba
soplando ahí en el mar, mis hermanos, y dice la palabra del Señor que ellos toda la noche estuvieron navegando, ellos toda la noche estuvieron luchando para poder pasar al otro lado, que era lo que Dios les había encomendado, que pasaran al otro lado. Dice la palabra del Señor que el Señor se levantó de la oración y los fue tras ellos y los vio que ellos estaban batallando, los vio que ellos estaban cansados, con sueño, con hambre, cansados ya de estar tratando de poder pasar al otro lado. Y cuando dice la palabra del Señor que cuando era la tercera vigilia de la noche, Él se vino sobre el mar y empezó a caminar sobre el mar para ir a alcanzar a sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que sus discípulos lo miraron de lejos cuando Él venía y dice que se llenaron de temor, se llenaron de miedo, porque era una hora que no hay nadie, era una hora que ellos estaban en medio de la tormenta, en medio de las olas bravas, y ver a una persona venir caminando hacia ellos, se dieron miedo, tuvieron espanto, tuvieron terror, quizá y empezaron a gritar que era un fantasma, porque pues ver a Jesús que venía. Pero la palabra del Señor dice que Pedro, cuando vio que era, inmediatamente Jesús les habló y le dijo: no teman, yo soy, no tengan miedo, yo estoy aquí. Pero dice la palabra de Dios que Pedro lo miró que venía caminando sobre las aguas y él le dijo: Señor, si eres tú, manda, Señor, ordena, Señor, si tú eres, que yo vaya hacia ti y pueda caminar sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro, sin titubear, mi hermano, sin pensarlo, él empezó a bajarse de la barca y a caminar sobre las aguas. Pero antes de eso, quizás sus compañeros, los 11 discípulos que venían con él, quizás le decían: Pedro, no te bajes. Pedro, ¿qué vas a hacer? Pedro, te vas a matar. Pedro, te vas a morir. Las aguas están muy bravas, el viento está fuerte y tú no vas a poder, Pedro. Pero lo bonito y lo importante de esto, mis hermanos, es que Pedro no puso atención a lo que le decían sus compañeros, sino él estaba mirando a Jesús que venía enfrente de él, y él, sin titubear, se bajó de la barca, mi hermano, y empezó a caminar hacia Jesús. Su mirada y su fe estaba puesta en Jesús. Él bajó del barco y empezó a caminar hacia Jesús. Mientras él estaba caminando y viendo a Jesús, él empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la palabra del Señor, aquí hay un pero, mi hermano, aquí hay un pero que dice: pero la palabra del Señor dice que cuando Pedro miró a su alrededor y miró el fuerte viento y miró las olas que venían bravas y miró que estaba bien difícil, y se puso a pensar: ¿cómo yo estoy caminando sobre las aguas y el viento está fuerte, las olas están muy fuertes, y yo qué voy a hacer? Y cuando él empezó a pensar y mirar a su alrededor que todo estaba bien difícil y que él no podía estar caminando sobre las aguas, dice la palabra del Señor que se empezó a hundir. Y dice la palabra del Señor que él empezó a gritar y empezó a decir: Señor, sálvame. Y enseguida, dice la palabra del Señor, y al instante Jesús vino y dice que le extendió la mano y lo sacó del agua. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Pedro, mi hermano, fue el único que él tuvo esa fe, que él tuvo ese ánimo, que tuvo él ese entusiasmo de bajarse de la barca a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor de él, a pesar de que todo lo que estaba viendo, él se atrevió a bajar y caminar, mi hermano. Pero él le dio miedo y dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar a su alrededor, que todo estaba mal, y empezó a pensar, y es ahí cuando él se hundió, mi hermano y mi amigo. Hundiéndose, él empezó a clamar a gran voz diciéndole: Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y asió de él, dice la palabra, y lo sacó y subieron a la barca. Pero lo importante de esto, mi hermano y mi amigo, que si Pedro hubiera seguido caminando viendo al Señor sin importar lo que había alrededor de él, él hubiera llegado a donde estaba Jesús. Y si a pesar de eso Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo así, pero Pedro tenía fe, porque es mejor tener fe, aunque sea un poquito, y no es no tener nada de fe, como los discípulos que se quedaron en la barca, mi hermano, que ellos quizá no tenían tanta fe como para bajarse de la barca y poder caminar hacia Jesús.
Pero Jesús tenía extendido sus manos de amor y misericordia esperando a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor, aunque él tenía poca fe, pero la tenía, pero ejerció esa fe que él tenía, ejerció ese poquito de fe que él tenía y lo puso en práctica. Yo no sé en este hermoso día, yo no sé cuál es. Si tenemos un problema, una enfermedad, una angustia, un dolor en nuestro corazón y quizá por mirar alrededor de nosotros que hay muchas cosas que nosotros decimos, no es posible mi sanidad, no es posible este problema que puedo salir, no es posible que yo pueda salir de esto porque lo que yo miro a mi alrededor es bastante difícil, lo que yo miro a mi alrededor es que yo no voy a poder, es que yo no voy a salir adelante, es que yo no voy a poder seguir porque hay muchas cosas que hay alrededor mío y mirando alrededor de nosotros y no enfocando nuestra fe delante de Jesús, entonces ahí nos vamos a empezar a hundir, mi hermano y mi amigo, porque dejamos de ver a nuestro Señor y lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde, que enfoquemos nuestra fe donde Él está, no importando lo que venga a nuestro alrededor, no importando esa enfermedad, no importando ese problema, no importando esa angustia, no importando ese dolor, no importando nada que haya a nuestro alrededor. Si estamos mirando fijamente nuestra mirada, nuestra fe puesta en el Señor Jesús, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para levantarnos y para restaurarnos, como hizo con Pedro. Pedro se estaba hundiendo y dice la palabra del Señor que enseguida vino el Señor y lo levantó de las aguas. Él no dejó que Pedro se hundiera. Él no dejó y no dijo, oh, bueno, pues Pedro, ahora toma un poco agua, después te voy a sacar. Húndete más, Pedro, y después yo te sacaré de esas aguas. No, mi hermano y mi amigo, Jesús no lo dejó ni que tomara agua ni que se hundiera tanto, sino al instante extendió su mano poderosa, asió de él y lo sacó de donde él estaba. Pero él clamó, él dijo, Señor, sálvame. Y el Señor al instante estaba para ayudarlo, para librarlo de ese mar bravo que estaba ahí. En esta tarde, mi hermano y mi amigo, el Señor nos hace lo mismo con nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy en cada paso de tu vida, en cada momento de nuestra vida. Él está para levantarnos, Él está para ayudarnos, Él está para salvarnos de las aguas, de la enfermedad, del dolor, de la angustia, de la necesidad. Quizá yo no sé qué necesidad o qué estamos pasando cada uno de nosotros, pero esta palabra nos dice y nos recuerda que nosotros tenemos que tener nuestra confianza y nuestra fe puesta en el autor y consumador de nuestra vida, el que nos da la vida, el que nos puede salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Así, mi hermano y mi amigo, que yo le insto en esta tarde, que usted fije su mirada en el Señor, fije su mirada en Él y no nos desenfoquemos del Señor, porque el día y el momento que nosotros nos desenfocamos de Él, entonces vamos a empezar a hundirnos, nuestra fe va a empezar a menguar porque estamos viendo la situación que está cerca de nosotros. Pero en esta tarde el Señor nos dice, no te desenfoques, sino ven y mírame, y ven y yo estoy aquí para ayudarte, para levantarte, para estar contigo. No temas porque yo estoy contigo. Mientras la misericordia, mientras el perdón, mientras la gracia de nuestro Señor está con nosotros, mientras ese manto de amor y misericordia esté sobre nuestra vida, cuando nosotros estamos en peligro, levantemos nuestras manos y decirle, Señor, sálvame, Señor, ten misericordia de mí, y el Señor enseguida nos va a levantar y nos va a restaurar y nos va a bendecir porque estamos enfocados en Él, está nuestra fe creciendo en Él. Bendito sea el nombre del Señor en este hermoso día. Yo espero, mi hermano, yo espero, mi amigo, que esta palabra llegue hasta su vida, porque esta palabra es algo que pasó en tantos años que ha pasado, pero a pesar que ha pasado en tanto tiempo, todavía está efectiva en estos momentos. Todavía esa misericordia y ese amor de nuestro Señor está en nuestras vidas. Todavía el Señor está dispuesto a levantarnos. El Señor está dispuesto a restaurarnos si nosotros estamos dispuestos a no quitar nuestra mirada de nuestro Señor, si nosotros no estamos dispuestos a quitar la vista de Él, porque Él es el único que nos puede salvar, Él es el único que nos puede bendecir, mi hermano y mi amigo. Así que yo le insto que usted
no quite la mirada de nuestro Señor, que sigamos adelante, al frente, aunque haya tantas cosas alrededor, nosotros estemos firmes en nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo, en la roca que Él ha puesto para que nosotros no nos hundamos, para que nosotros estemos sobre esa roca poderosa que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él está presto para ayudarnos, para salvarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. En este día, mi hermano, en este día, mi amigo, espero que esta palabra venga a hacer efecto en su vida. Espero que esta palabra de fe, de esperanza, de amor, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón. Si sentimos que nuestra esperanza, que nuestra fe ha menguado bastante en estos últimos días, entonces levantemos nuestras manos al Señor y digámosle: Señor, sálvame. Líbrame de estas aguas, líbrame de este mundo, líbrame de este problema, líbrame de esta enfermedad, líbrame de esta angustia, Señor, líbrame de esta depresión, líbrame de tantas cosas que el enemigo viene a poner día con día en nuestra vida, mi hermano, porque nosotros tenemos un enemigo y un enemigo poderoso que viene cada día a meternos saetas en nuestra mente, a decirnos tantas cosas, pero poderoso es nuestro Señor, que nos ha dejado la palabra, que nos ha dejado fe para confiar en Él, fe para poder seguir adelante, fe para poder estar en la brecha, fe para poder decirle: Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, aquí estoy delante de ti, Señor, dame tu ayuda, dame tu fuerza, Señor, porque sin ti yo no puedo hacer nada, porque sin ti, Señor, yo no puedo seguir adelante, porque sin tu ayuda, Señor, yo no soy nada ni puedo hacer nada. Así, mi hermano y mi amigo, que el Señor nos dice en este hermoso día, que seamos valientes. Dice la palabra del Señor: esfuérzate y sé valiente, muy valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. La mano poderosa de nuestro Señor está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que aquí hubieron 3 milagros tan hermosos que hubo en ese día cuando Pedro estuvo caminando sobre las aguas. Hubo 3 milagros. El primero, dice la palabra del Señor, que Él calmó la tormenta, Él calmó el viento y las aguas, mi hermano, porque desde el principio, dice la palabra del Señor, cuando le dijo al mar: hasta aquí vas a llegar, mar, y hasta el día de hoy, mi hermano y mi amigo, el mar llega hasta ahí. Él tiene un límite, y así es el Señor con nosotros. El primer milagro que vimos ahí, mi hermano, es que el Señor calmó la tempestad, calmó las aguas, le dijo: calla y enmudece, y el mar enmudeció, mi hermano, por la palabra de nuestro Señor. Él calmó la tormenta. El segundo milagro que vemos en este hermoso versículo de la palabra del Señor, mi hermano, es que enseguida, dice, cuando el Señor se subió a la barca, enseguida la barca llegó a tierra firme, mi hermano. ¿Qué quiere decir enseguida? Que al instante que el Señor Jesús subió a la barca, llegaron a tierra firme. Bendito sea el nombre del Señor. Y el milagro más poderoso y el milagro más hermoso es que Pedro pudo caminar sobre las aguas, porque Pedro es como usted y como yo, mi hermano, de carne, de sangre, con nuestras debilidades y nuestros errores, mi hermano, pero él, la fe que tuvo es poder caminar sobre las aguas, y lo pudo hacer después de este discípulo de nuestro Señor. Nadie más lo pudo hacer, pero el Señor nos manda que nosotros podemos caminar por encima de los problemas, por encima de las dificultades, por encima de la enfermedad, por encima de tantas cosas, teniendo una palabra y decirle al Señor: si tú eres, manda, Señor, ordena que yo camine sobre este problema, ordena, Señor, que yo camine sobre esta enfermedad, ordena, Señor, que yo camine sobre esta necesidad que yo tengo. Y el Señor dice: ven, y podemos caminar encima de los problemas, y podemos caminar sobre esa enfermedad, y podemos caminar sobre esa lucha, sobre esa prueba, sobre esa tribulación que el enemigo ha venido a poner a nuestras vidas. Podemos hacerlo porque Pedro lo hizo, y el Señor le llamó y le dijo: ven, Pedro. Y así en esta tarde el Señor nos dice: ven, no tardes, ven, yo aquí te espero en medio de
de esta tormenta, yo estoy aquí sobre las aguas y yo espero que tú vengas y empieces a caminar sobre las aguas en medio de tanta circunstancia difícil que nosotros tenemos, mi hermano. Empecemos a caminar por fe, empecemos a caminar porque el Señor está en medio de ese agua, el Señor está en medio de esa tormenta y solo espera que nosotros nos bajemos de la barca y poder empezar a caminar en el Espíritu, poder empezar a caminar sobre esa fe que el Señor nos ha dado, empezar a caminar sobre eso que el Señor nos ha dicho, sobre esa palabra que el Señor dice que Él ordenó, Él mandó que Pedro fuera y Pedro fue. En esta tarde el Señor nos dice: yo te mando que tú vengas, y yo aquí estoy en medio de esa tormenta y en medio de esa aflicción. Yo estoy extendiendo mi mano poderosa para salvarte y para bendecirte. Así, mi hermano y mi amigo, espero que esta palabra haya llegado a su corazón y a su vida. Yo solo nada más abro mis labios y el Señor es el que la hace germinar, el Señor es el que la hace crecer en su corazón y en su vida. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano, en esta tarde. Así que yo le invito en esta tarde, si usted quiere hacer una oración, si quiere reconciliar, si quiere aceptar, si solamente quiere decirle al Señor que usted está dispuesto a caminar sobre esa palabra, que usted está dispuesta a caminar sobre esa orden que el Señor nos da. Vamos a hacer la oración, mi hermano, y que el Señor sea el que nos ayude a caminar y el Señor sea el que nos ayude a hacer lo que Él nos manda a hacer. Gracias te doy, Señor, en esta hermosa tarde, porque tú has sido bueno y maravillosamente, Señor, bueno. Te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en casa viendo, Señor, esta transmisión. Bendice a cada uno de ellos, Señor amado, porque cada uno de ellos tiene un propósito sobre su vida, Señor amado, que es que nosotros caminemos y nos enfoquemos, Señor amado, delante de tu presencia y no desenfocarnos de tu mirada, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Dales nuevas fuerzas, renueva sus vidas, renueva sus corazones, Señor. Darles, Señor amado, ese espíritu, Señor amado, de fe y esperanza que tú nos das cada día. Que cada momento, Señor, estemos levantando nuestras manos y darte gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, por todas las bendiciones, Señor. Y aún, Señor amado, andemos en dificultades, en angustias, podamos decirte gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún estoy de pie. Solo por tu amor y tu misericordia, Señor, estamos de pie, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, quédate con ellos, Señor amado, que empecemos, Señor, a caminar sobre esa palabra que tú nos has enviado, Señor amado. Te doy gracias en este día. Honra y gloria sea para ti, Señor amado. Bendícenos a cada uno de nosotros conforme, Señor, a tus riquezas en gloria, Señor amado. Te damos gracias. Honra y gloria sea para ti, Señor. Que la paz del Señor, mis hermanos, quede con cada uno de ustedes. Y yo le doy gracias al Señor porque ustedes han estado allí y yo he estado aquí, pero el Señor nos ha llamado a hacer las cosas del Señor. Así que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes, mis hermanos, y que el Señor los bendiga. Hasta pronto, mis hermanos. Amén.